Etapa número 16, la novela. Hola chicos, espero que todos estén muy bien. Nos volvemos a encontrar una vez más, pero esta vez vamos a hablar del área de prácticas del lenguaje y nos toca la etapa número 16. Pero antes de comenzar con la explicación del módulo, quiero aprovechar este momento para felicitarlos y para agradecerles. Felicitarlos por cómo vienen trabajando, por cómo vienen cumpliendo con cada etapa y agradecerles por el esfuerzo inmenso que están haciendo. Es increíble los logros que están obteniendo hasta el momento, cómo han avanzado en el manejo de la plataforma. Estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes. Y bueno, si les parece, comenzamos con la explicación del módulo número 16. Bueno, ¿empezamos? Bueno, si prestaron atención a la portada de este videito explicativo, de lo que vamos a hablar es de la novela. ¿Qué es la novela? Es un género literario narrativo que, como el cuento, relata una serie de hechos que les ocurren a personajes determinados, en un tiempo y en un lugar preciso. Su estructura es compleja, ya que la historia principal se relaciona con otras secundarias, y los hechos pueden suceder en diferentes ambientes. En ella aparecen diálogos y descripciones de los lugares y de los personajes. A su vez, también puede incluir otros géneros como cartas, noticias o diarios íntimos. ¿Cuál es la diferencia con el cuento? Que la novela es más extensa y tiene muchos más personajes. Además, como dijimos antes, su estructura es más compleja. Por lo general, la novela se divide en capítulos. Estos conforman una unidad, es decir, un mismo lugar, momento o personaje, y suelen llevar un título que los resume. Los paratextos de la novela son la tapa, que anticipa lo que se va a leer mediante una foto o ilustración, retrata el tema de la novela, incluye su título y el nombre del autor. El índice, que muestra en qué página comienza cada capítulo, y la contratapa, en donde aparece un resumen o recomendación de la novela. Al igual que la tapa, busca captar el interés de los lectores. Existen diferentes tipos de novelas: realistas, policiales, históricas, de terror o de ciencia ficción. Y también las novelas de aventura. En ellas se relatan historias que ocurren en lugares exóticos o lejanos, reales o fantásticos. El tiempo durante el cual suceden los hechos no está determinado y las acciones se desarrollan cronológicamente. El protagonista suele realizar un viaje lleno de obstáculos que resulta en un crecimiento personal. El narrador es la voz imaginaria que relata la historia. No debe confundirse con el autor o escritor, que es la persona real que escribe el cuento o la novela. Existen distintos tipos de narradores, según su participación en los hechos relatados. A continuación vamos a ver los diferentes tipos de narradores. El primero de ellos es el protagonista. Es el personaje principal de la historia y relata los hechos en primera persona. Por ejemplo, me llamo Ana y voy a contarles el día en que me regalaron mi primera mascota. Luego tenemos el narrador testigo. Es un personaje secundario que cuenta lo que vio o escuchó. Narra en tercera persona hechos protagonizados por otros, pero puede emplear la primera para hacer comentarios o dar su opinión. Un ejemplo puede ser: voy a contarles el día en que le regalaron a mi amiga Ana su primera mascota. Y luego tenemos el narrador omnisciente. No es un personaje, sino una voz que relata los hechos desde afuera. Narra en tercera persona y lo sabe todo. Conoce lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten los personajes. Por ejemplo, esta es la historia del día más feliz de Ana, cuando le regalaron su primera mascota. Ahora vamos a ver un tema para recordar, que tiene que ver con la ortografía. En la segunda parte de la propuesta de actividades van a tener que trabajar este tema. En primer lugar, tenemos que recordar la clasificación de las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Las vocales se clasifican en dos grandes grupos: vocales abiertas, también llamadas fuertes, y vocales cerradas, que también se las puede nombrar como débiles. Las fuertes
son las que suenan con más intensidad, A, E, O, y las débiles con menor, I, U. Este tema está relacionado con las sílabas, es decir, con el sonido de las vocales en las sílabas. El tema es diptongo y ato, que este sería el repaso, y en la próxima imagen van a ver el tema nuevo. Vamos a recordar entonces qué es el diptongo y qué es el hiato. El diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba, y el hiato es cuando las vocales que están escritas una al lado de la otra se separan y quedan en sílabas distintas. Hiato entonces sería la ruptura del diptongo. Ahora vamos a ver la combinación de vocales para que exista diptongo. En primer lugar, la unión de dos vocales cerradas, I, U, I, forman diptongo. No importa si las vocales tienen o no tienen tilde. Por ejemplo, ciudad. Hay diptongo porque hay dos vocales consecutivas en la misma sílaba. Ciudad, la I y la U. El segundo caso es la combinación de una vocal abierta con una vocal cerrada. Por ejemplo, jaula. La única condición es que la cerrada no tiene que tener tilde, es decir, vocal abierta más vocal cerrada, átona. Átona quiere decir sin tilde. Esas dos vocales siempre forman diptongo. Y el tercer caso es la unión de una vocal cerrada sin tilde y una vocal abierta. Por ejemplo, abuelo, abuelo. U sería la vocal cerrada, E sería la vocal abierta. Repetimos entonces, 3 combinaciones posibles de vocales para que haya diptongo. La primera serían dos vocales cerradas, una vocal abierta con una vocal cerrada, esa vocal cerrada no tiene que tener tilde, y la última, una vocal cerrada sin tilde con una vocal abierta. ¿Cuándo se produce hiato? Cuando las vocales que están juntas se separan. En el primer caso tenemos una vocal abierta con una vocal abierta, como por ejemplo teatro. Vocal abierta con vocal abierta, sea la combinación que sea, siempre es hiato. Te, a, tro. Quedarían en sílabas distintas la vocal abierta E y la vocal abierta A. En el segundo caso tenemos una vocal abierta con vocal cerrada, pero esa vocal cerrada tiene que ser tónica, es decir, que tiene que tener tilde. Por ejemplo, baúl. ¿Cómo se separa baúl? Ba-ul. Acá podemos ver una vocal abierta con una vocal cerrada, pero la cerrada tiene tilde. Entonces se produce la ruptura de ese diptongo y se llama hiato. Y en el tercer caso, cuando hay una vocal cerrada, tónica, es decir, que tiene tilde, con una vocal abierta. Sandía. ¿Cómo se separa sandía? San, di, a. Se separa porque la i tiene tilde. Y acá abajo les puse una excepción. ¿Qué pasa si hay una h? La h intercalada en una palabra, ahumado, bahía, zanahoria, no interfiere en nada en la formación de diptongo o de hiato. Vamos a ver el ejemplo de ahumado. A, vocal abierta, U, vocal cerrada sin tilde. ¿Qué ocurre? Hay diptongo y se separa au, ma, do. En el caso de hiato, tengo que separar, por ejemplo, bahía. ¿Cómo lo separo? Ba, i, a. Porque la vocal cerrada i tiene tilde y está con una vocal abierta, entonces se rompe el diptongo. Ahora sí, vamos al tema nuevo. ¿Qué es el triptongo? Tri está relacionado con 3. Es un prefijo que tiene que ver con la cantidad 3. ¿Qué sería entonces triptongo? La unión de 3 vocales en una misma sílaba. Pero tiene que haber una única condición para que esas vocales queden juntas. La vocal cerrada no tiene que tener tilde, con una vocal abierta y con una vocal cerrada sin tilde. Vamos a ver el primer ejemplo. Guau. Tenemos vocal cerrada sin tilde, más vocal abierta, más vocal cerrada sin tilde. Ahí se produce triptongo. Si quiero separar en sílabas guau, queda todo junto.
En los otros ejemplos tenemos estudiéis y averiguáis. Estas palabras corresponden al idioma español, pero también nos sirven de ejemplo para ver triptongo. ¿Cómo se separa en sílabas? Es tu, dieis, a, b, di, guais. Entonces, ¿cuál sería la combinación? Una vocal